veros, estar con vosotros, ha merecido la pena y espero que el Señor también os siga hablando en los próximos días. Contaba alguna historia divertida, hay una que es una de las preferidas de mis hijas. Esta puede que parte de la historia haya sido real, pero claro, sabéis que cuando se cuenta algo normalmente la gente luego aumenta y va aumentando y luego todavía aumenta más. Entonces dudo que haya sido exactamente así, pero era un chico que asistía a la iglesia, nunca decía nada, nunca oraba, algunos ya me lo han escuchado, ya los voy a reír, nunca hacía nada, nunca hablaba, pero siempre le decía a los pastores que tenía que predicar, porque él conocía todas las historias de la Biblia y quería predicar. Claro, como nunca decía nada, pues estaban todos un poco con la mosca detrás de la oreja a ver qué va a decir. Así que un día que toda la iglesia se fue de retiro y quedaron solo 3 o 4 personas, dijeron, bueno, pues ese día no pasa nada, que predique él y ya está. Y entonces dijo, pues voy a hablaros de la parábola del buen samaritano. Y comenzó a decir y dijo, iba el buen samaritano cabalgando furiosamente de Jerusalén a Jericó, cuando su largo cabello quedó prendido en un árbol sicómoro. Y el buen samaritano quedó colgado entre el cielo y la tierra. Pasando por allí una malvada mujer le cortó el pelo al buen samaritano, con lo que el buen samaritano perdió toda su fuerza. Parte del pelo cayó entre pedregales, parte entre espinos, parte en buena tierra. Pero vino un capitán con sus eunucos y persiguieron a aquella malvada mujer. Y el eunuco, que era sin pecado, tiró la primera piedra. Le pegó a la mujer en la frente y ella cayó en el suelo. Pero vino un carro de fuego y se llevó a aquella mujer hasta lo alto de una torre. Y entonces el capitán le dijo a sus eunucos, tomad esa mujer y tiradla abajo. Y la cogieron y la tiraron abajo. Y le volvió a repetir, volved a subirla y volver a tirarla abajo. Y la volvieron a subir y la volvieron a tirar abajo. Y el capitán volvió a decirle, hay que subirla otra vez y volverla a tirar abajo. Y ellos cansados dijeron, ¿cuántas veces hay que subirla y bajarla? Y el capitán le dijo, hasta 70 veces 7. Y recogieron de aquella mujer 12 cestas llenas de pedazos. Y uno de los eunucos, muy preocupados, le dijo al capitán, mi capitán, en la vida venidera, ¿quién será el marido de esa malvada mujer? Y el capitán le dijo, más le valiera a tal hombre que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Así que le dijeron al chico que tenía que leer las historias, pero con un poco más de atención, porque algo no estaba muy bien. En el año 1997 fundamos con muchas personas conocidas y grandes amigos, algunos ya está con el Señor, como el caso de Juan Gili, una asociación para ayudar a orfanatos en todo el mundo, la Asociación Mundial de Orfanatos. Desde entonces, gracias a Dios, ha ido creciendo, es parte de nuestro ministerio, aparte del ministerio evangelístico, y ahora estamos ayudando a orfanatos evangélicos porque así está establecido en los estatutos reconocidos por el Estado español en más de 12 países en todo el mundo. Podría contaros muchas cosas en cuanto a la ayuda que se está haciendo en muchos lugares. A veces ni sabemos lo que podemos hacer con muy poco. Ahora mismo, por ejemplo, solo en uno de los países, en Kenia, son casi 3.000 niños que pueden comer todos los días durante un año entero, y eso no es más de alrededor de 9.000–10.000 euros en todo un año, imaginaos. Y lo bonito es que en todos estos orfanatos, cuando le dan de comer a los niños o cuando los tienen ahí, pues es siempre con una historia de la Biblia, enseñándoles canciones, hablando del Señor. Y es curioso porque en muchos países, muchas personas de otro tipo de creencias, religiones, incluso gente que están muy en contra del Señor y del cristianismo, dejan que sus hijos vengan para comer porque saben que es un lugar donde pueden comer y escuchar las historias. Tenemos algo muy sencillo, solamente, este es uno de esos lugares en Kenia, que creo que es solamente un minuto y solamente para que lo veáis y para que estéis orando.
para que estéis orando, y cualquiera que le guste ese tipo de trabajo pues puede entrar en la página web, muy sencillo, amor.gol como mundo, y ahí podéis estar orando por nosotros, y será un placer saber que hay mucha gente con el corazón dispuesto a orar por niños que nos necesitan. Es un poco por el tema también de esta tarde. Ayer hablamos de cómo nuestra vida, nuestro corazón, nuestro nombre, lo que somos debe de estar comprometido con el Señor. Esta mañana hablamos de cómo toda la Iglesia, en los desafíos, ¿os acordáis? En el paso del Jordán, tenemos que estar comprometidos con el Señor, en conquistar la tierra que Dios nos ha traído. Y ahora hablamos cómo esos desafíos no se pueden quedar en la Iglesia. Tenemos que aprender a bendecir. Por eso el tema es viviendo una vida extraordinaria. Leemos solo unos versículos en el Salmo 115 y vais a ver lo que tiene que ver con nuestra manera de vivir hacia afuera, hacia las personas que todavía no conocen al Señor. En el Salmo 115 y el versículo 12 aparece el proceso de bendición en la palabra de Dios en uno de los momentos más descriptivos y más sencillos de comprender al leer estos versículos. Nosotros cuando hablamos de bendición, pues pensamos que bendecir es decirle a alguien Dios te bendiga. De hecho, leímos esta mañana el texto de que tenemos todas las bendiciones en el Señor Jesús y pensamos que es algo que tiene que ver solamente con nuestra manera de expresarnos. Pero es, bíblicamente hablando, una manera diferente de vivir. Y yo siempre digo que si aprendiéramos a bendecir, a vivir bendiciendo, no necesitaríamos ni proclamar el Evangelio, porque las personas verían algo completamente diferente. Es decir, nuestra vida y nuestra manera de comportarnos destacaría tanto y más como es el mundo de hoy, que las personas sencillamente se acercarían a nosotros, estarían con nosotros, como vamos a ver, y escucharían lo que les decimos. Fijaos, Salmo 115 y versículo 12. 115, versículo 12. El Señor se ha acordado de nosotros y Él nos bendice a nosotros. Primer paso, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Israel, de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes, que es una manera de decir que bendice a todos. Y no solamente a los creyentes, nunca os olvidéis, sino absolutamente a todos. El Señor os prospere, a vosotros y vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y entonces habla de que nosotros también somos benditos y que nosotros también nos bendecimos unos a otros. Los cielos son los cielos del Señor y la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. A veces es complicado comprender cómo es la manera de escribir, sobre todo en otra cultura. Nosotros diríamos, pues si estás vivo, alaba al Señor. Es lo que está diciendo, ¿lo entendéis? Lo que pasa es que tenemos que comprender por qué el salmista escribe eso. Y entonces, ¿os dais cuenta? Dios nos bendice a nosotros, nosotros bendecimos unos a otros, bendecimos a toda la tierra que Dios creó, y el último paso, en un círculo que se cierra y es perfecto, nosotros, versículo 18, bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Y ese es el proceso de bendición. Podéis anotar el texto, Salmo 115, desde el 12 hasta el 18. En primer lugar, nosotros bendecimos a Dios. Y de eso se trata la adoración, la alabanza, nuestra gratitud, lo que hemos hecho esta mañana. Y eso es algo que hacemos sencillamente porque es lo que más deseamos, porque Él es nuestro creador. Pero incluso si no lo deseamos, tenemos que hacerlo, pero no porque nadie nos obligue. Nosotros mismos nos hablamos a nosotros mismos para bendecir al Señor. Ahora estaréis pensando, este loco predicador gallego que está diciendo, no, ¿recuerdas el Salmo 103? Hay momentos en nuestra vida que quizás estamos tristes, las cosas no van bien, o no comprendemos lo que está sucediendo y tenemos que hablarnos a nosotros mismos, decir, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque es la clave en la vida. Solamente
Nuestra vida tiene sentido cuando vivimos cara a cara con nuestro Creador, porque entonces encontramos nuestro lugar, le bendecimos a Él, y cada vez que bendecimos a Dios somos bendecidos nosotros. Dios nunca recibe nada sin darlo de nuevo. Así que hasta por egoísmo, no sé si existe egoísmo espiritual, no sé si existe esa frase, deberíamos darnos cuenta de que cuando bendecimos al Señor, los más benditos somos nosotros. Y fijaos todo el proceso, porque habla también de bendecir a otras personas. Por eso cada vez que yo bendigo al Señor, le alabo, canto, oro, escucho su palabra, leo su palabra, y tengo que bendecir a los demás. No existe nada parecido a que, yo soy una persona muy santa, estoy muy cerca del Señor, pero por favor que nadie se acerque a mí. No. Esa relación con el Señor tiene que verse en nuestra relación con las demás personas. Con la familia en primer lugar, como vamos a ver, en la iglesia y con las personas que están con nosotros todos los días, los que no conocen al Señor. Por eso ese proceso tiene que ver con bendecir a las personas, y ese proceso tiene que ver con cosas muy concretas, y es lo que vamos a ver ahora. Fijaos los textos que vamos a leer, sobre todo en el Nuevo Testamento. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 9 nos dice que hablemos siempre palabras buenas y palabras que vengan del Señor y del Espíritu de Dios. Si queréis podéis anotar el texto. Después, si no, Julián os lo puede pasar, se va a quedar con el PowerPoint ahí, no hay ningún problema. A veces cuando uno ha comido mucho y después hay una reunión, ¿verdad?, que cuesta hablar, y más hasta ahora. Ayer hablaba con alguien, le decía de una historia de un predicador que estaba soñando, que estaba predicando. Se despertó y era cierto. Entonces imaginaos, si le pasaba a él, imaginaos su audiencia. Así que espero que nadie se duerma hoy. ¿Qué tiene que ver bendecir en lo concreto? Es decir, ¿por qué hablamos de que podemos evangelizar bendiciendo? Primero, porque tiene que ver con hablar bien. Hablar bien tiene que ver con muchas cosas. No solamente con no decir palabras malas. Tiene que ver también, como vamos a ver, con no estar quejándose siempre. Ese versículo que nosotros hemos leído una y otra vez, la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, cuando nos habla de vivir siempre gozosos, de vivir de una manera diferente, a veces me da la impresión de que nosotros, en vez de estar siempre gozosos, leemos estar siempre quejosos. Pero es porque nuestra sociedad es así. Yo he hecho ese experimento varias veces, perdonadme, no soy una mala persona, espero que no, le pido al Señor, pero a veces estoy en algún lugar donde no conozco a nadie. Afortunadamente conocemos a todos nuestros vecinos y son gente buenísima y nos conocemos todos mucho en todo el edificio, pero cuando estoy en otro lugar donde no me conoce nadie y te pones en el ascensor y a lo mejor tienes que estar subiendo varios pisos, pues todo el mundo empieza a ver si está pintado el ascensor, el teléfono que hay ahí por si se estropea, no sé, pero nadie se saluda. Como se te ocurra decir algo bueno, hablar bien, piensan que estás loco. Como digas, oye, qué día tan bonito haces, impresionante, ¿eh? Estoy feliz, ¿qué tal estás tú? ¿Dónde ha salido este hombre? Pero tú subes en el ascensor, 3, 4 personas que no conozcas, empieza a hablar mal del gobierno, inmediatamente todo el mundo es tu amigo. Empieza a hablar mal del tiempo, es que aquí llueve mucho, inmediatamente todo el mundo es tu amigo. Empieza a hablar mal de, yo qué sé, de los vecinos, de lo que sea. Como te quejes, inmediatamente todo el mundo se une a ese coro de quejosos. Pues los que amamos al Señor no podemos formar parte de ningún coro de quejas. Tenemos que aprender a hablar bien. Y hablar bien también tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a ir viendo ahora, tal como nos dice la palabra del Señor. Segundo, tiene que ver con ser amable. ¿Os acordáis lo que hablamos ayer del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad. Ni te imaginas las puertas que vas a abrir siendo amable.
nosotros tenemos un privilegio muy grande. Yo no puedo dejar de hablar de mi familia, Miriam y las chicas, porque las admiro. Su manera de ser, su manera de actuar en todo. No es gente perfecta, no existe gente perfecta en el mundo. Pero aman al Señor de una manera tan real y tan diaria que muchas veces a mí me dan muchas lecciones. Vamos a cualquier lugar, en cualquier supermercado, en cualquier lugar donde vayamos a comer, lo primero que hacen es saludar a todas las personas, a todos los que están ahí, a los que nos sirven, preguntar su nombre, al cajero, a la cajera que está en el supermercado, y al siguiente día se acuerdan de su nombre, le preguntan cómo está. Ah, ¿te ha vuelto a tocar por la mañana o estás trabajando de noche? Y cuando yo vuelvo al súper por cualquier cosa, lo primero que me hacen es: hoy viniste solo, no están tus hijas. ¿Por qué? Porque son amables. Y eso, ¿sabes lo que es? El fruto del Espíritu de Dios. Entonces, Kenia tiene un problema de salud relativamente grave a nivel estomacal y ha tenido que ir a muchísimos lugares ya, urgencias, muchos médicos diferentes. Cada vez que va a alguno de ellos, ¿sabes lo que hace? Coge un Lascol o un Besar la Vida y se lo lleva. Dice: no, si Dios me lleva con ese médico, tiene que quedarse con algo del Señor. Y termina, le da las gracias y le regala un libro. Nadie se olvida de ella. Entonces, ¿cómo proclamamos el Evangelio del Señor? Siendo amables. Y siendo amables con las personas, en primer lugar, que más queremos. Tienes que ser más amable en tu casa que en ningún otro sitio, nunca lo olvides. Más amable en la iglesia que en ningún otro sitio. Más amable con los que conoces todos los días, con los que están contigo en el trabajo. Yo sé que alguna tendrías ganas de que, no sé de qué, pero el Espíritu de Dios nos enseña a ser amables. En tercer lugar, 1 Tesalonicenses 5:1 y 4:18 hablan de casi la misma palabra, pero que tiene que ver con animar y alentar a las personas. ¿Os acordáis lo que hablábamos esta mañana? De lo importante que es en un grupo, en una iglesia, en una familia, una persona que siempre anima. Eso lo cambia todo, porque muchas veces estamos desanimados. Y cuanto más trabajes para el Señor y más te introduzcas en la vida espiritual, más el enemigo va a usar el desaliento. Y yo tendría horas aquí hablando, personas con las que he tenido el privilegio de orar, hombres y mujeres de Dios consagrados 100% al Señor, y sabes cómo el diablo ataca con el desaliento. No importa lo que trabajes para él, no va a servir de nada. Mira la iglesia, sigue con los mismos problemas. ¿Qué ha servido lo que has hecho en los últimos años? Esas son las mentiras del enemigo. ¿No las habéis escuchado nunca? Entonces la persona que viene y dice: no te preocupes, porque lo que estás haciendo para el Señor merece la pena. Y me encanta que lo hagas, y eres un ejemplo para mí. Tú vuelves a tu casa de otra manera diferente. Así que bendecir también tiene que ver con animar, con alentar. Y tiene que ver porque vemos la vida de una manera completamente diferente. Yo no sé si se hace aquí, pero allá en Galicia, por lo menos en donde vivimos, en Santiago, ya desde muy pequeños, en uno de los últimos días del curso, desde los 3, 4 años, hacen unas carreras todos los niños en la escuela, alquilan un pabellón y van los padres y los niños corren de acuerdo a sus edades, unos 100 metros, otros 200, los adolescentes no sé cuántas vueltas al estadio, en fin, cada uno de acuerdo a su edad. Y me acuerdo la primera vez con Yami, porque Yami es así, el Señor le ha dado una cualidad para animar que es impresionante. Pero no sabía hasta qué tal punto cuando ella tenía 4 años, primera carrera. Corre, era muy rápida, Yami es, desde que era muy niña, un terremoto. Nosotros pensábamos que teníamos gemelas porque estaba por todas partes, no sabía qué hacer. Alguna madre por aquí ya se siente identificada. Y solamente cuando no escuchábamos nada, porque nunca quería irse a dormir,
Cuando no escuchábamos nada, está dormida. Y la encontrabas en el pasillo, ya durmiendo, donde fuera, porque ya se le habían acabado las pilas, a lo mejor después de las 12 de la noche. Entonces, claro, en la carrera, dijo el tipo, preparados, listos ya, y ya me empezó a correr. Y en muy pocos segundos yo creo que batió el récord del mundo, estaba al lado para llegar ya, y todos los demás estaban allá. Y yo dije, van a decirme todos que la meta en atletismo, que haga, no sé, porque ¿cómo corre esta niña? ¿Sabes lo que hizo? Le quedaba como de aquí a la cámara para terminar, miró para atrás, vio a todos, se dio la vuelta y empezó a decirles, venga, venga, que hay que acabar todos. Eso es una persona que tiene el don de animar, ya desde pequeño. Eso es una bendición. Y si tú tienes esa capacidad, hazlo, porque Dios te ha colocado en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, precisamente para eso. Seguimos adelante. Efesios 4:32 nos dice que de la misma manera que nosotros que hemos tenido misericordia, nosotros mostremos misericordia a los demás. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. ¿Lo habías pensado alguna vez? A veces no podemos hacer mucho por una persona. Quizás no quiere escuchar. Pero si le mostramos misericordia, si la ayudamos en lo que necesita, no lo va a olvidar nunca. Y sé que muchas iglesias están ayudando. Ayuda social, alimentos, ropa. No dejéis de hacerlo. A veces yo sé lo que pasa, porque a veces la gente me dice, bueno, pero llevamos no sé cuántos años ayudando y qué poca gente al final acaba recibiendo el mensaje, siguiendo al Señor. Yo me quedo mirándoles, así como gallego, y le hago una pregunta, porque a los gallegos nos encanta preguntar, y les digo, ¿y cuál es el problema? Y me dicen, no entiendes. Y dicen, no. ¿Por qué ayudas a las personas? ¿Por qué tienes misericordia? ¿Para que se conviertan? No, porque tu papá celestial es el que más ayuda, más misericordia tiene. Sencillamente estás reflejando el carácter de tu Padre. Sigue haciéndolo. Deja que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiera con las personas y que las personas decidan lo que quieran. Pero tú sé feliz ayudando, teniendo misericordia, ayudando a los demás. Y ellos van a ver que eres feliz ayudando. Eso es bendecir a las personas. Y eso es tener misericordia. Porque a veces la única manera de comprenderlo es que veamos un ejemplo muy concreto. Entonces, claro, como Dios nos da misericordia, es misericordioso con nosotros, y acabo de darme cuenta que ese ejemplo no es mío, que es del mismo Señor, lo que pasa es que yo lo estoy explicando ahora. Pues resulta que, imagínate, yo tengo un terreno aquí en las afueras de Baracaldo, donde tengo no sé qué plantado por ahí, y mi vecino, que es ateo, tiene también un terreno, plantando sus cosas. Y entonces mañana llueve, y claro, llueve solo en mi terreno. Él es ateo. No. ¿Quién dijo eso? El mismo Señor. Él hace llover sobre justos e injustos. Esa es la misericordia de Dios. Y es más, a lo mejor aún hace que sea mejor el fruto de mi amigo para que vea cuál es su corazón que el mío. Porque yo ya soy un hijo suyo. Y sabe que para mí lo importante es mi relación con Él, no tanto sus bendiciones. Así que de la misma manera que Dios es misericordioso con todos, nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Quinta expresión de la bendición de Dios en la Biblia. Gálatas 6:2, cuidaos unos a otros. Cuidar a las personas. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Sabéis cuál es el problema de tener misericordia? Que a veces pensamos que es simplemente dar cosas. Cuidar es dar nuestro tiempo. Cuidar es preocuparnos por cómo están las demás personas. Es escucharles. Saber por qué están mal, qué les ocurrió, qué está pasando en su vida. Y las personas van a saber si nosotros nos preocupamos por ellos, si nosotros somos capaces de cuidarlos. Y puedes cuidar incluso de muchas maneras concretas.
si conoces a todos sus vecinos y quizás tus vecinos y quizás alguno de ellos tiene niños pequeños, la madre o el padre tienen que ir a hacer una prueba al hospital y no tienen con quién dejar a los niños, pues tú le dices, mira, no te preocupes, déjalos en mi casa, yo te los cuido. Estás mostrando cómo es tu corazón. Y es solamente un ejemplo. Podríamos dar centenares de ejemplos diferentes de lo que significa cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y también ayudar. Y ayudar es algo todavía mucho más concreto, que cuidar. El hecho de estar con alguien, el hecho de que una persona se sienta querida, aceptada, el hecho de que una persona no se sienta juzgada, el hecho de que alguien sepa que se le quiere, no por lo que tiene o por lo que hace, sino por ella misma, por esa persona misma, es la base de todo tipo de ayuda. No debería haber ningún lugar en todo el universo, en todo el mundo, donde las personas se sintieran más queridas y más aceptadas que la Iglesia del Señor Jesús. Y no preocuparnos, es que mira cómo ha entrado, mira cómo viene. ¿Y? ¿Alguna vez recuerdas cómo entraste tú en la Iglesia? Tenemos un problema que con el paso del tiempo a veces nosotros pensamos que ya somos buenos. Hemos estado tanto tiempo viniendo a la iglesia, ya vestimos bien, no hacemos cosas que el mundo hace, entre comillas. ¿Habéis escuchado esa frase? Y entonces perdemos de vista quiénes somos. La persona que llenó todo el mundo conocido con el Evangelio de Cristo, que fue el apóstol Pablo, al final de su vida, a uno de sus mejores amigos, Timoteo, y sé que algunos ya lo habéis escuchado esto varias veces, pero no me importa, le explica el secreto del Evangelio. Le dice, ¿os acordáis? Capítulo 1, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando me hablan de Juan 3:16, que resume el Evangelio, yo le digo, bueno, primer capítulo de carta a Timoteo de Pablo, allá por el versículo 16, también es perfecto, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero ese no era el Evangelio que predicaba Pablo. ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Sabes cómo predicaba Pablo el Evangelio? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así se habla a los demás del Evangelio. Porque cada vez que hablamos del Señor desde cierta distancia, sencillamente perdemos de vista lo que es el Evangelio. Y es curioso porque Pablo, que le encantaban los eventos deportivos, y me entendéis, es el Espíritu de Dios quien le está inspirando. Utiliza una palabra deportiva para decir el primero, habla del campeón. Es decir, a mí, a pecador, no me gana nadie. Eso es lo que está diciendo, nos suena muy raro. Y lo está diciendo cuando ha llenado todo el mundo conocido del Evangelio de Cristo. Así que, ¿qué nos espera a nosotros? Sino darnos cuenta quiénes éramos, quiénes somos ahora mismo. Y entonces sí podemos hablarle del Evangelio a las demás personas, porque nos estamos poniendo a su nivel. Y entonces podemos ayudarles. Además, Juan 13:34, cuando el Señor Jesús habla del amor unos a otros, ya no os llamaré siervos sino amigos, utiliza una frase que tiene que ver con amarnos de una manera cariñosa. Suena un poco raro, suena quizás romántico, suena de hablar de esto en la iglesia. Realmente bendecir es dar cariño a las demás personas. Y ni os imagináis lo que cambia la actitud de una persona cuando recibe ese cariño. Los que leísteis el libro de Desde mi habitación cuando pasamos la COVID-19,
Yo sencillamente lo menciono al comenzar el libro y no tiene nada que ver conmigo. Cuando cuento alguna historia personal no lo penséis así. Solamente os lo explico para ver cómo reacciona la gente. Llegué al hospital y, bueno, no podía dejar de un montón de cosas, vomitar, tenía fiebre, temblaba, cualquier cosa que puedes tener. Con el sentido del humor que el Señor me ha regalado, que es un regalo de Él, o por lo menos yo pienso que lo tengo. La médica me preguntaba, ¿qué tienes? Y yo le decía, mira, salvo estar embarazado, todo lo demás, porque todo, dolor de cabeza, todo lo que sea. Y entonces vino un enfermero, que le recuerdo hasta el día de hoy, y sencillamente me puso un medicamento por vena, puso su mano en el pecho para que dejara de temblar. Me trató muy bien y me dijo, ¿estás mejor ahora? A los 5 minutos yo le dije, sí, gracias a Dios. Y él me dijo, Dios no tiene nada que ver con esto. Era una persona que no creía en Dios. No me digáis cómo, pero inmediatamente yo creo que fue el Señor que se lo dijo. Le dije, sí, Dios te ha dado una cualidad extraordinaria para tratar a la gente. Me siento feliz de que estés aquí. Y fue uno de mis mejores amigos, sencillamente por una palabra de cariño. Él quizás no sigue sin creer en Dios, pero por lo menos vio que para mí me estaba ayudando muchísimo. ¿Y cómo reaccionas cuando alguien te hace bien? Tienes que expresar cariño, eso es bendecir a las personas. ¿Me seguís? Y eso es lo que hace la diferencia y me asombra que eso era lo que todos veían en el Señor Jesús. Incluso tardaron mucho hasta en detenerlo, porque una y otra vez enviaban emisarios. El sumo sacerdote no quería ir él mismo ni con la guardia del templo. Enviaban emisarios y dices, pero es que nadie habla como él, pero es que fíjate los milagros que hace, pero es que te quedas embelesado escuchándolo, pero es que expresaba cariño. Y nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Siguiente manera de bendecir tiene que ver con abrazar. Claro, 1 Tesalonicenses 5:26 habla no solamente de abrazar, sino un beso santo. Culturalmente a algunas personas les puede parecer raro. Si no quieres abrazar físicamente, pues no importa. Depende de tu cultura. Pero abrazar va mucho más que hacerlo físicamente. Hace unos años, a mí me encanta ver todo lo que la gente dice, lo que piensa. Un congreso de psiquiatría, llegaron a toda una serie de conclusiones en cuanto a los problemas que la gente tiene. Eran psiquiatras de diferentes lugares del mundo. Y me llamó la atención una de sus conclusiones. Decían el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas que vienen a una consulta nuestra, no necesitarían venir a una consulta al psiquiatra si hubiera alguien que les escuchara y que les abrazara. A mí me impactó, porque lo primero que vi al leer eso fue, lo primero que pensé al leer eso fue, ¿dónde está la iglesia? Porque nosotros Dios nos ha dejado aquí para escuchar y para abrazar, y por lo tanto proclamar el Evangelio así. Uno de los momentos más importantes en mi vida personal, y lo he reconocido muchas veces, fue hace muchos años. Yo ya estaba en la iglesia, estaba en el ministerio, predicaba, pero hubo un día en que comencé a leer los evangelios como si fuera la primera vez. Y quise y todavía sigo queriendo, y el Señor lo sabe, le estoy desafiando todos los días a conocerle más a Él. Hasta en los más mínimos detalles, porque a veces, como sabemos todas las historias de memoria, se nos escapan los detalles. Y eso cambió por completo mi vida, porque el Salvador no solamente es nuestro Salvador, es la persona más apasionante que existe en el mundo. Y no hay nada mejor en la vida que vivir entusiasmado con Él, enamorado de Él, amarle más que ninguna otra cosa, porque además Él es digno de ser amado. Y te fijas todo como Él iba haciendo las cosas. Y Él sanaba muchas veces de maneras diferentes. Nunca trató igual a 2 personas.
Y eso ya es una enseñanza para nosotros. Pero había algunas personas que hacían algo muy especial, y era con los leprosos. La gran mayoría de las veces los tocaba y otras veces dice que los abrazaba. ¿Tú sabes lo que significa, porque era una enfermedad contagiosa, que durante años nadie se acerque? Que la distancia más cerca que puedan estar es pues, a la puerta, como aquí ahora. Porque está prohibido, te podían quitar la vida para que no contagiases a nadie. Y de repente llega alguien que habla del Evangelio, habla de que el reino de Dios se ha acercado, que puede curarte, pero lo que más te impresiona es que se acerque a ti y te abrace. ¿Sabes lo que está haciendo? Está curando tu alma antes que tu vida. Y muchas personas necesitan que Dios cure su alma, su espíritu, antes que ninguna otra cosa. Y quizá lo pueden hacer. Dios lo va a hacer por medio de un abrazo tuyo. Me acuerdo una vez, en una reunión en en Palma de Mallorca, y vino gente después de la reunión para orar, en una reunión evangelística, y una mujer, unos 40 años, vino. Le pregunté, ¿quiere orar por alguna cosa? Me dijo, no. Me pareció muy raro, era muy fría, insensible, sencillamente ore por mí. Y yo no sabía qué hacer, ni por qué orar, ni por qué aquella mujer había venido. Pero cuando estaba orando, sentí que el Señor estaba luchando por la vida de esa mujer. Sencillamente le pedí al Señor que la bendijera, que tocara su corazón. Y no me preguntéis por qué ni cómo, pero de alguna manera una lágrima se cayó, porque yo no comprendía que alguien viniera a orar y viniera de una manera insensible. Ella no dijo ni palabra, me miró y se fue. Siguieron más personas orando, el grupo seguía cantando y de repente vuelve a aparecer ella. Y le digo, sí, ahora quiero que ores por mí, por tal y tal y tal cosa. Dice, nunca, jamás nadie había llorado por mí ni me había abrazado. Nunca en mi vida. Yo quiero conocer al Dios que tú hablas. A veces, situaciones en nuestra vida nos llevan a llegar al corazón de una persona tal como Dios quiere y nosotros ni sabemos. Así que recuerda que abrazar también es bendecir. Algunos más, el tiempo como siempre se va rápido, pero lo vimos esta mañana. Colosenses 2:7, literalmente dice rebosando gratitud. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, dice dad gracias en todo. Ese es un texto complicado, porque lo leemos muchas veces, pero aplicar es complicado. Dad gracias en todo. Bueno, ¿alguien me ayuda? Gracias. Está lloviendo y estoy absolutamente empapado y voy a coger un constipado, gracias. Ya suena muy raro. ¿Me entendéis? Alguien me dice una sola palabra o me hace un mal gesto conduciendo o se enfada conmigo y me insulta. Sinceramente decir gracias, ¿tú lo harías? Para mí es muy difícil. No sé si vosotros habéis alcanzado un nivel, perdonadme, de santidad mayor, pero es difícil. Pero no te explica la palabra de Dios cuándo tienes que dar gracias o no. Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque la diferencia la haces aquí dentro, en tu corazón. Y sabes que cuando Pablo escribe en la carta a los Romanos, el capítulo 1, dice que la raíz del pecado es la ingratitud. Teniéndolo todo, el paraíso terrenal, imagínate, como Galicia y el País Vasco juntos y mucho mejor, porque aquí es muy verde también. Esto en otras partes de España no lo entienden, pero no lo digáis. Espero que no pase esto a ningún lado. Pero en el paraíso terrenal, que todo era perfecto, ¿sabes lo que hicimos? ¿Por qué no tengo justo eso? Lo único que falta.
En vez de dar gracias, tenemos que aprender a rebosar gratitud. Y de paso, ni te imaginas lo que esa palabra hace en la vida de otra persona. Ayer venía camino aquí también, y esto, como os decía, lo aprendí de mis hijas, y tenía que ir a comprar algunas cosas para el viaje, para comer mientras volvía, y entré en un supermercado. Había, no sé por qué, si habría algo especial, pero 300 personas en la cola. ¿Alguna vez os habéis visto en esa situación? Y siempre pasan estas cosas, ¿no? Cuando tú estás en la cola, quieres seguir viaje y tienes prisa, pues la tarjeta del que está delante de ti no funciona, la segunda tarjeta no funciona, la tercera tarjeta no funciona, tiene que ir a buscar a la mujer para pedirle dinero en efectivo. Nunca os ha pasado, solo me pasan a mí esas cosas. El caso es que la chica estaba muy nerviosa y los que venían detrás pues empezaron a decir lo típico, la gente enseguida se queja. ¿Os acordáis lo que hablamos al principio? Y yo solo llevaba 3 cosas. Por fin pudieron pagar, pasé las tres cosas y vi todo lo que venía detrás, porque toda la gente estaba súper agobiada y la iban a agobiar mucho. Miré cómo se llamaba, porque todas tienen, no sé si os fijáis, todos chicos y chicas tienen su nombre aquí, fijaos. Le dije su nombre y dije, tienes un día complicado, pero ya verás, va a ser un buen día. Quédate tranquila que todo va a ir bien. Sonrió, me dijo gracias y le atendió sonriendo a los demás dejaron de quejarse. Es así de sencillo, porque bendecir es agradecer a las demás personas. Y 1 Tesalonicenses 5:15, también interesarse por los demás. A veces cuando sales y hablas con alguien y intentas ayudar y bendecirlo, es un problema. Porque hay personas para todos los gustos y para todos los disgustos. Sales con una persona a pasear 1 hora y habla 1 hora de sí mismo, de sí misma. ¿Habéis encontrado alguna persona así? Bueno, tienes que tener paciencia. A lo mejor es una persona muy necesitada, entonces das una segunda oportunidad. Pero si 3, 4, 5, 6 veces que sales con la misma persona siempre es igual, olvídate, porque va a acabar contigo. Ora por esa persona, dale un abrazo y dile, un día vamos a salir, pero vamos a hacer otra cosa, voy a contarte yo algo. Pero realmente bendecir es interesarnos por los demás. Afortunadamente la gran mayoría de las personas necesitan contar lo que les está pasando. Y siempre me impresiona que en la Biblia dice que el Señor Jesús nos oye, que Dios nos oye siempre. Imagínate si Él a veces estaría cansado de mí. Imagínate las oportunidades que Él me da. Pues sigue haciéndolo. Así que tenemos que aprender a interesarnos por los demás. Apoyar, capítulo 5 y versículo 21, tiene que ver con apoyar algo que otra persona está haciendo. Y eso va en contra por completo de todo lo que es la manera de vivir en el día de hoy, porque solamente nos importa lo que nosotros hacemos. Primero soy yo, después yo y si queda algo para mí. Hace poco alguien lo expresó perfectamente en una de esas viñetas de Facebook, diciendo, todo el mundo habla de sí mismo, menos yo que hablo de mí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? No pensamos en que alguien puede necesitar nuestro apoyo para hacer algo. Y sabes que lo bien que se siente cuando has ayudado a alguien a lograr un objetivo y eres parte de ese objetivo que ha logrado. Así se siente el Señor con nosotros. Porque Él sí podía despedirnos a todos y decir, muy bien, búscate la vida, pero Él no lo hace. Sigue apoyándonos, sigue estando a nuestro lado. Y por eso bendecir tiene que ver con muchas veces olvidarnos de nosotros mismos y apoyar a los demás. Y los últimos 2 o 3 tienen que ver también con aceptar, lo hablamos antes. Romanos 15:7 dice, aceptaos unos a otros. Y aceptaos es sencillamente soportar a la otra persona, porque nosotros también necesitamos que nos soporten.
Una vez estaba en una escuela dominical y alguien estaba explicando ese texto, soportaos unos a otros, aceptaos unos a otros. Y, como siempre, los mejores comentarios los suelen dar los niños, porque dicen lo que piensan. ¿Por qué Dios dice que tenemos que soportarnos unos a otros? Un niño dijo, porque a veces somos insoportables. Ya está. Ningún predicador podría haber dicho una explicación mejor. ¿Es así o no? Pues bendecimos también cuando aceptamos, cuando soportamos. Cuando le damos a las personas la oportunidad de que sean ellas mismas, de que puedan expresar. Y sé que hay diferentes niveles, pero incluso la gente no comprende lo que es la amistad. Un día, hablando con Yami, me lo explicó de la mejor manera que yo he escuchado jamás, mi hija mayor. Me dijo, papá, hay muchas personas con las que puedes estar, estás muy bien, lo pasas muy bien, son buenos amigos, buenas amigas, pero los mejores amigos son aquellos con los que puedes ser. Imaginaos, tantos años estudiando yo para no llegar a una conclusión tan sencilla, tan bonita y tan impresionante. Muchas personas con las que puedes estar, pero los verdaderos amigos es aquellos con los que puedes ser. No necesitas pensar cuando estás hablando, no necesitas aparentar, no necesitas mirar si estás bien peinado o no, si estás bien vestido o no. Es tu amigo, tu amiga. Puedes ser tú mismo, tú misma. Así es el Señor Jesús. ¿Alguna vez os habéis fijado que jamás en todos los evangelios dicen nada sobre la apariencia de las personas? Solamente señaló la apariencia de un tipo determinado, los religiosos, porque ellos se creían tan santos por su apariencia que necesitaban ser señalados. Así que de la misma manera que el Señor Jesús nos aceptó a nosotros, tenemos que aprender a aceptar a los demás. Poner el corazón, emocionarse y entusiasmarse con lo que hacemos, Colosenses 3:17. Eso es una cosa que incluso ayer hablábamos en casa, con David y la familia, porque muchas veces hablamos incluso del Señor, del Evangelio, y la gente habla de una manera, con todos mis respetos, ya sé que tiene que ver con el carácter, pero no puedes estar diciéndole a la gente, el Señor es lo más maravilloso de mi vida. Y si supieras lo que Él hace por mí. Y te dan ganas de decirle, pero no sé, ¿dónde está la alegría del Señor en tu vida? El entusiasmo, el saber, o sea, dile a tu cara lo que estás diciendo. Sé que algunas cosas suenan un poco a broma, pero ¿sabéis? En el mundo postmoderno de hoy, las personas escuchan con los ojos. Y si no ven que lo que tú crees es cierto, no te van a escuchar. Así que emociónate con el Señor, porque hay muchas cosas para emocionarse con Él y para disfrutar de la vida con Él. Respetarse, Romanos 12:10, prefiriéndoos unos a otros, dándole valor a las otras personas. Y eso es un problema que en la Iglesia a veces tiene difícil solución, porque el enemigo ha introducido la idea de que lo importante son los dones en la Iglesia. Y los dones son regalos de Dios para el bien de la Iglesia. Lo importante en la Iglesia es el carácter, el fruto del Espíritu de Dios. Porque puedes tener muchos dones y no tener carácter, y hacer más daño que otra cosa. Perdonad que os lo diga de una manera tan clara. Sin embargo, cuando ves una persona que está llena de amor, gozo, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, esa persona transforma el universo, transforma el lugar donde está. Por eso tenemos que aprender a preferirnos unos a otros, a preferir a los demás, a respetarse, a dar honor a las demás personas. Y por último, pensar bien. Filipenses 4:8, Pablo, escribiendo a los filipenses, les habla de que todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo verdadero, pensad en eso. Porque si no, estamos dándole siempre vueltas a nuestra cabeza de las cosas que son malas. Y acabamos viendo las cosas malas. Y dejamos de bendecir a las personas.
Así que tenemos que pedirle que nos ayude a pensar bien. Terminamos sencillamente, estas son las cosas concretas, pero hablamos bendiciendo cada momento en la vida. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, dile: Señor, este es un momento que paso contigo, con mi familia, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Es un momento que tú me regalas. Bendice cada momento de la vida. Bendice también cada lugar donde estás, donde llegues. A una ciudad por primera vez: Señor, llego aquí a esta ciudad, gracias porque vienes conmigo, bendigo esta ciudad y ayúdame a bendecirla con lo que pueda hacer, con la gente que pueda encontrar. Ora de esa manera, porque bendecir, visteis que tiene que ver con 15 cosas. Espero que alguna de las 15 las recordéis. Así que tiene que ver con bendecir todo lugar, tiene que ver con bendecir las relaciones. Señor, no me llevo muy bien con tal compañero o compañera de trabajo, ayúdame, dame sabiduría, quiero bendecir esa relación. Estoy pasando un momento muy complicado con alguien de la familia cercana o más o menos lejana, ayúdame a bendecir a esa persona. A veces las personas no se dejan bendecir, no es nuestro problema. Nosotros seguimos bendiciendo, seguimos hablando bien, seguimos abrazando. Y si alguien no quiere recibirlo, pues no podemos hacer nada más, porque el mismo Señor Jesús le pasó eso. Y bendijo absolutamente a todas las personas y algunos lo clavaron en una cruz. Era parte del plan de Dios. Pero nunca os olvidéis también que, como dice aquel refrán muy latino, el que, no sé si lo habéis escuchado, el que se mete a redentor acaba crucificado. Entonces, muchas veces cuando bendecimos, las cosas no van a ir bien. No nos preocupa, porque seguimos a un Salvador que sí fue crucificado, pero venció a la muerte. Así que, aunque a veces la gente te haga daño, no termina ahí, no es la última palabra. Dios va a levantarte. Dios tiene la última palabra. Bendiciendo también todas las cosas, lo que hacemos, el trabajo, el dinero que Dios nos da, todo usarlo para bendición de los demás, bendiciendo con nuestras palabras, como hemos visto, y bendiciendo también algo que la gente no suele hablar, nuestros recuerdos. Porque muchas veces las personas más crueles con nosotros mismos somos nosotros mismos. Si no hubiera hecho tal cosa, si hubiera decidido no sé qué, si no me hubiera ido, no. El Señor te perdonó, renueva todas las cosas, bendice tus recuerdos, porque no estarías aquí si no hubieras vivido lo que has vivido. Recuérdalo. Y si el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale tú a él el futuro de él. Así que no hagas ni caso. Señor, pasó esto, lo dejo en tus manos. Tú lo permitiste, ayúdame a aprender por qué sucedió, pero queda en tus manos. No sigas viviendo todo el tiempo con lo que ya ha pasado, porque está en las manos del Señor. Y creo que ya el último, bendiciendo nuestro futuro, bendiciendo todo lo que pueda venir en los próximos días. Estaba pensando, para terminar, hacer algo muy sencillo, porque se trata de bendecir. Yo no sé si habíais pensado esta manera de explicar, de vivir, de explicar el Evangelio, de que la gente vea el Evangelio en nosotros. Os confieso solo en el último minuto, hoy me he extendido más de ayer y esta mañana, perdonadme, pero estaba pensando en cuanto a muchas veces, claro, trabajo en un programa de televisión evangelístico desde hace más de 35 años, así que en la mayoría de los congresos me llaman para hablar sobre evangelismo, seminarios de evangelización. Y normalmente tardo 5 minutos en decirles que no, o si voy al seminario, en explicar lo que es la evangelización. Por una razón muy sencilla, porque siempre pensamos en la evangelización en base a estrategias, y no tiene nada que ver con eso. Lo siento. Ya sé que hay 10 pasos de no sé qué y 4 leyes de no sé cuánto y no sé qué con propósito y 1000 cosas. No, está bien, yo no estoy diciendo nada malo de nadie,
Y mis amigos y la gente que me conoce saben que mi corazón no está a decir nada malo de nadie. Pero siempre le digo a la gente, ¿por qué no hacéis seminarios sobre cómo hablar, pues en este caso aquí, del Athletic de Bilbao, o de la Real, o del Madrid, o del Barça? O de una serie muy conocida, o de moda, o de política. Yo nunca he visto un seminario sobre eso. ¿Sabes por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es nuestro problema? Que no estamos entusiasmados con el Señor. Entonces tenemos que buscar estrategias. ¿Cómo voy a hablar del Señor? ¿Cómo introducirlo en una comida? Entonces tú imagínate, paso número 1, ¿cómo introducir a Messi o Cristiano Ronaldo en una conversación en la comida? No. Cualquiera hace eso. ¿Por qué? Porque les encanta el fútbol, el baloncesto, una serie o lo que sea. Sé que entendéis este ejemplo, aunque parezca un poco absurdo. Así que la clave es entusiasmarnos con el Señor y bendecir a todas las personas. Entonces me dicen, pero Jaime, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de predicar? No, vamos a seguir hablando del Señor. Pero sí os digo una cosa, si toda la iglesia, a su nivel, al nivel que pueda cada uno, aprendiesen a vivir bendiciendo a los que les rodean, llenaríamos este país del Evangelio de Cristo en cuestión de meses nada más. Porque verían algo diferente. No estoy hablando de que se iba a convertir todo el mundo, eso es parte del Señor. Porque a veces incluso en la evangelización tomamos cargas que no son nuestras. Es el Espíritu de Dios el que toca la vida de las personas. Nosotros solo somos un reflejo de la gloria de Dios, un espejo nada más. Así que quédate tranquilo, tranquila, brilla para el Señor y deja que Él haga su obra. Háblale a las personas del Señor y deja que Él abra su obra. Y a lo mejor lo hará pues con otra persona en otro sitio. ¿Os acordáis aquello de Pablo? Yo planté, Apolos regó. No sigo porque si no sigo otra media hora. Pero de eso se trata la evangelización, de vivir bendiciendo con estas cosas tan concretas. Y decirle, ¿sabes qué? No se trata de mí. A mí me encanta vivir así porque mi Salvador vive así, porque mi Padre Celestial tiene ese carácter. Y yo no estoy trabajando por mí mismo. Si yo intentara abrazar, animar, alentar, ayudar, todo lo que estoy diciendo por mí mismo, a los 2 días me caería. ¿Sabes cuál es el secreto? Has escuchado muy pocas veces hablar de él. Le digo a veces a la gente no creyente. Pero en Dios también hay una persona que es el Espíritu Santo, que entra dentro de nosotros y hace cosas increíbles dentro de nosotros. Y cosas que nosotros ni imaginamos, palabras que nunca hemos dicho, actitudes que nunca hemos tenido y abrazos que jamás pensábamos que íbamos a dar. Él lo hace por medio de nosotros. ¿Es así o no? Y entonces las personas empiezan a comprender, se trata de eso. Así que vamos a terminar orando, si después hay algún anuncio, David puedes decir y si no, pero vamos a hacer bendiciéndonos unos a otros. Como mucho 4 personas, buscad grupos de 3, 4 personas, no sé si lo hacéis aquí. Como me voy hoy, si os enfadáis conmigo ya no pasa nada. Pero 3, 4 personas, y si conoces los nombres de esa persona, bendice a esa persona. Ora de esa manera, dile, Señor, yo te doy la vida de, te doy gracias por la vida de Eremi, yo te doy gracias por la vida, igual vosotros, Lala, ¿no? Alan, voy conociendo los nombres de todos. Pero bendigo la vida de esta persona. Gracias por tenerla aquí en este lugar. Gracias porque me ha ayudado en muchas ocasiones. Y te pido que me enseñes a seguir bendiciendo a todos los que me rodean. Y quiero que mi vida, por el poder de tu Espíritu, sea una vida de bendición. Y me encantaría, no te sientas obligado, obligada, por favor, pero me encantaría que pudierais orar todos. Porque solo que digas esas palabras, el Señor las está escuchando. Y si hay alguien aquí que no ha tomado una decisión de seguir al Señor, es el momento. Y decirle, Señor, ¿sabes qué? Quiero que me bendigas a mí. Y desde hoy quiero vivir una vida diferente. Esa oración el Señor la escucha, la contesta y va a transformar tu vida. Ese es el final. ¿Sí? Nos juntamos, grupos pequeños.